Bueno, hola a todos, soy Gustavo Zambucetti, director institucional de CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar del Digital Commerce LATAM 3. La idea hoy es compartirles cómo evolucionó el e-commerce en Argentina en estos últimos meses a raíz de la pandemia. Nosotros todos los años hacemos un estudio semestral y este año nos encontramos con algunas particularidades, como se podrán imaginar, sobre todo en el segundo trimestre de esta primera mitad del año, donde nos encontramos con un crecimiento en relación al primer semestre del 2019 del 106% en facturación. Si bien la industria ya venía creciendo a un ritmo del 70-76% anual, vimos que se aceleró ese crecimiento a partir de la pandemia. Y si lo miramos en términos de no solo de facturación, porque la facturación esconde por un lado inflación y por el otro un cambio de mix, por eso nos gusta mirarlo en unidades vendidas y en órdenes, donde ahí vemos un crecimiento del 63% con 92 millones de órdenes en los primeros 6 meses, cuando habíamos tenido 146 millones de órdenes en todo el 2019 y un 30% de crecimiento en órdenes, perdón, lo previo era unidades, pero son dos indicadores que reflejan claramente el crecimiento de la industria. También hubo crecimiento en tráfico, lo cual habla de que hay más gente navegando en Internet, y todo esto redundó en un crecimiento en facturación del 106%. En cuanto al origen del tráfico, si bien sigue siendo primordialmente mobile, al estar muchos dentro de nuestras casas, la participación de mobile retrocedió un poco tanto en visitas como en compras. De todos modos, hoy el 55% de las compras se hace de mobile, y si miramos entre las empresas que tienen más desarrolladas sus aplicaciones y sus sitios móviles, ese número puede llegar al 70%. Algo que venimos viendo durante los últimos años y ahora se refuerza más aún es el crecimiento de las categorías de compra recurrente o categorías cotidianas. Y una de las cosas que nos muestra esto es la cantidad de productos vendidos. Cuando hacemos un ranking de productos vendidos, alimentos y bebidas aparece en primer lugar. Si bien cabe destacar que un carrito de alimentos y bebidas tiene 55 unidades, mientras que uno de electro tiene 1 o 1,2 unidades, o uno de indumentaria también. A raíz de la pandemia, esta es una de las categorías que creció muy fuertemente, con un pico que llegó a ser hasta 3 o 4 veces la demanda que tenía prepandemia, y ahora vemos cómo se estabiliza en algún punto intermedio, pero ya con capacidades desarrolladas del lado de la oferta también. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la vida dentro del hogar, esto es muebles, jardín, decoración, también es herramientas para la construcción y todo lo que tiene que ver con pasar el tiempo dentro del hogar. Nosotros vemos que si nos miramos a nosotros mismos en estos 7 meses, pasamos más tiempo en casa que en los últimos 3 años, y por otro lado tampoco tuvimos oportunidad de gastar en categorías como pasajes, por ejemplo, o mismo salidas, y eso hizo que la compra en general se vuelque a productos que se utilizan dentro del hogar. Lo vemos también dentro de electrodomésticos, como los pequeños electros relacionados con la cocina, con las cavas de vino, o mismo las piletas para jardín, fueron ganando espacio en estos meses. Otra de las cosas que vimos es, bueno,
esto continúa siendo, digamos, de alguna manera, es el hecho de las tarjetas de crédito ganando o siendo el medio de pago más utilizado. Quizás acá hay algo que no se da dentro del e-commerce, pero sí lo vemos como conducta en el mundo físico, que es el crecimiento y la utilización de las billeteras virtuales. Y esto, si bien es algo que corre en paralelo al e-commerce, todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnología tiene una implicancia sobre las compras online, porque cuando la gente, sobre todo que está más alejada de la tecnología, empieza a interactuar con alguna aplicación y encuentra que la puede dominar y que el nivel de experiencia que tuvo es bueno, se anima a usar la tecnología para otras actividades como puede ser la compra. Si lo miramos en términos logísticos, acá lo que vemos es un crecimiento del envío a domicilio. Esto obviamente está relacionado con, por un lado, el no querer salir de nuestras casas, por el otro, que todo lo que tiene que ver con retiro en punto de venta se vio limitado por una cuestión de que los puntos de venta tampoco estaban abiertos en muchas categorías. Con lo cual, digamos, vamos a ver cómo termina resultando esto al final del año, ahora que de a poco empieza a volver a la normalidad el rol que tienen los locales físicos dentro del proceso logístico, que han venido ganando terreno año tras año. Ahora, cuando miramos el semestre completo, tenemos dos realidades. Un primer trimestre que viene con un crecimiento propio del canal y un segundo que está obviamente acelerado por la situación sanitaria. Y eso se refleja claramente en los números. Cuando le preguntamos a las empresas, las 129 empresas que participaron de esta muestra, cuánto representaba el e-commerce dentro de su venta total en el primer trimestre, para estas empresas representaba el 18% y cuánto representó en el segundo trimestre, y fue casi la mitad de las ventas. Esto claramente tiene una componente de crecimiento del comercio electrónico, pero una baja de la base de comparación, ya que en muchos casos, y por algún tiempo, los canales físicos estuvieron cerrados o con una operación muy acotada. De hecho, lo que corresponde a la parte, digamos, de crecimiento propio del e-commerce, vemos que de los 314 millones que se facturaron durante el primer semestre, 2/3 fue el segundo trimestre, y lo mismo en términos generales, en cantidad de órdenes y en unidades, el segundo trimestre podemos decir que se duplicó el volumen del primer trimestre, que ya venía creciendo en relación al año anterior. Y esto se da básicamente por dos motivos. Uno, por nuevos compradores. 2 de cada 10 pedidos nos declaran las empresas participantes de esta muestra, vienen de clientes nuevos. Esto quiere decir clientes que no habían comprado en ese sitio. No necesariamente son clientes que no hubiesen comprado nunca online, pero sí quiere decir que están comprando, aún aquellos que ya compraban, están comprando en mayor cantidad de sitios. Por otro lado, cuando le preguntamos a los usuarios con qué frecuencia compran, vemos que si miramos el estudio de 2020, del primer semestre de 2020, vemos que hay más compradores que compraron en los últimos 12 meses, más en los últimos 6 y sobre todo más en el último mes, lo cual está hablando de que hay nuevos compradores y aquellos compradores que ya lo venían haciendo lo hacen de una manera más frecuente, número que está directamente relacionado con el tipo de categorías que vienen creciendo. Y hablando de categorías, las categorías con mayor actividad dentro del semestre
fueron delivery de comidas. Creo que ahí no cabe ninguna duda que pasaron a cumplir un rol esencial dentro del aislamiento, pero también alimentos y bebidas. Los sitios de los supermercados realmente vieron una demanda enorme, pero también vimos cómo las empresas en forma directa salieron a captar el consumidor, incluso los comercios de barrio a través de WhatsApp implementaron rápidamente soluciones para hacer frente a esta pandemia, y también el surgimiento de nuevos canales. Por supuesto, también celulares fue una de las que siempre está en este podio, y todo lo que tiene que ver con indumentaria, electrónica, aire acondicionado, sobre todo en esta última mitad del año, y lo relacionado a la vida dentro del hogar, todo el acondicionamiento de los hogares, computadoras, escritorios y impresoras, todo lo relacionado en poder trabajar y estudiar desde el hogar, fueron categorías que vimos crecer durante estos últimos meses. En síntesis, si tenemos que definir este semestre, vemos que hubo un 30% más de pedidos, con gran presencia, aunque un poco menos que en la medición anual, de los celulares, con compradores frecuentes, más de la mitad de ellos comprando en el último mes, y gran proyección de categorías de consumo masivo y algunas otras como alimentos, animales y mascotas. Vemos medicamentos y todo lo que tiene que ver con cosmética y belleza creciendo fuertemente, y delivery de comidas como un servicio de nuevo esencial para esta etapa. Lo que vemos en general, y por ahí esto es una tendencia que va más allá de la pandemia y que creemos que va a profundizarse una vez que todo empieza a trabajar un poco más normalmente, son nuevos compradores con más frecuencias de compra, y que las compras offline se basan también en una búsqueda de información online. En uno de los aspectos que, bueno, no cubrimos en esta presentación, pero sí está en el estudio, es que la cantidad de fuentes digitales a las que los compradores están expuestos aún cuando realizan su compra online. En definitiva, vemos un nuevo comprador que interactúa de manera casi indistinta entre las tiendas físicas, los marketplaces, las aplicaciones y las tiendas online propias de cada marca. Esto claramente varía también según la categoría. Hay categorías donde las super apps, en categorías como alimentos, en el 2019 nos dieron una participación del 8% de la facturación, pero del 25% de las transacciones. En otras categorías como electro, marketplace, tiene una participación muy fuerte, donde casi un tercio de la venta se produce en este formato. Y en otras categorías como indumentaria, básicamente la mayor parte de la venta se realiza en las tiendas online. Y en todos los casos, las tiendas físicas cumplen un rol que tiene que ver con, por un lado, showroom, por otro lado, puntos de entrega, y por otro lado, puntos de cambio y de evolución. Si vemos lo que pasó en este último evento, en el Cyber Monday 2020 e incluso en el Hot Sale, vimos un crecimiento muy fuerte de ventas, de cantidad de transacciones, una incorporación de nuevos compradores, donde, por ejemplo, en este último Cyber, el segmento de mayores de 55 años pasó del 21% de las visitas del sitio al 40% de las visitas, y una revalorización y un crecimiento de todas las categorías relacionadas con la vida dentro del hogar.
De nuevo, creemos que en alguno de estas cifras hay un pico relacionado con alguna situación, puntualmente del segundo trimestre, pero claramente el e-commerce después de la pandemia va a terminar y se va a ubicar en un nuevo nivel cuyo piso va a ser muy superior al que ya venía teniendo en el 2019. Finalmente, y para no hablar únicamente del consumidor, vemos que esto trajo aparejado un desarrollo de la oferta, empresas que tenían el e-commerce bien desarrollado, pudieron capitalizarlo rápidamente. Aquellas que lo tenían a medias pusieron toda su energía y sus presupuestos y sus recursos a desarrollar capacidades de una manera lo más velozmente posible. Y hay empresas que directamente están planteando su modelo de negocio muy apalancados en el e-commerce. Vemos muchas pymes, muchas compañías pequeñas, o emprendimientos que se armaron a partir de esta pandemia para dar respuesta a esta demanda creciente del e-commerce. Lo que sí creemos que el e-commerce ya dejó de ser una de esas cosas que las compañías veían como algo que había que hacer y que en algún momento iba a ser importante, para pasar a ser un actor central dentro de su estrategia de negocios y dentro de la propuesta de valor a los clientes. Desde la Cámara venimos apoyando el desarrollo del ecosistema a través de capacitación, webinars abiertos a todo el mercado, con lo cual todo aquel que esté escuchando y quiera conocer más sobre cómo avanzar en comercio electrónico, los invitamos a conocer herramientas en case.org.ar. Muchas gracias nuevamente por este espacio y bueno, que tengan un excelente evento en las charlas que sigan.